¿Cuántos quieren ser bendecidos de parte del Señor en esta mañana? ¿Cuántos han sido bendecidos de parte del Señor en esta mañana? Gloria a Dios, nos levantamos esta mañana, caminamos en nuestros dos pies, podemos respirar y muchos ya comieron desayunitos. Yo creo que fuimos muy bendecidos en esta mañana. ¿Cuántos pudieron abrazar a sus hijos o abrazar a su esposa, a su esposo, sus seres queridos? ¿Cuántos pudieron ser bendecidos en esta mañana? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por este privilegio, este privilegio que el Señor me da, esta bendición de poder estar juntamente con ustedes, primeramente para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y en esta mañana para mí es más que un privilegio poder traer la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor por nuestro pastor Josh, que el Señor le ha puesto en su corazón permitirme pasar a este lugar. Y en esta mañana, antes de seguir, quisiera de parte de la Iglesia de Misión Ebenecer, darle a nuestra hermana Eligia Fuentes y al hermano Elías nuestros más sinceros condolencias. Ustedes supieron que nuestra hermana Eligia viajó a Guatemala, estuvo fuera unos días, pues su madrecita pasó a estar con el Señor, una madrecita de 96 años, si no me equivoco. Pero queremos decirle a la hermana Eligia en esta mañana, no sé si está por aquí, que la amamos con todo el corazón. Que para nosotros su dolor es nuestro dolor, ¿verdad, hermanos? Lo que a nuestros hermanos y hermanas nos pasa, su gozo es su gozo, pero también su dolor es nuestro dolor. La llevamos en oración, le amamos con todo el corazón y si hay algo que nosotros podamos hacer para ella, estamos a la orden, ¿verdad? Misión Ebenecer. Somos un cuerpo, somos un solo espíritu, un solo cuerpo y todo lo que nuestros hermanos pasan, nosotros también pasamos porque nos amamos en Cristo Jesús. Aleluya. En esta mañana les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Capítulo 4, vamos a leer 2 versos, el capítulo 2 y 3. Gloria a Dios. Estamos siguiendo el tema de este mes de la familia y este día vamos a estar hablando sobre edificando relaciones saludables. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor por ver este grupo tan bonito que pasó adelante con el pastor Melvin y nuestra hermana Ruth Oliva, que están formando nuevamente el equipo de familias de Misión Ebenecer, como nosotros cariñosamente lo conocemos como FAME, ¿verdad? Y gracias a Dios por ese ministerio que es muy necesitado en las iglesias, hermanos. Yo recuerdo que muchos años antes de venir a Misión Ebenecer, mi esposo y yo teníamos que buscar lugares para poder recibir consejería, para poder ir a un retiro de matrimonios, para tener programas para la familia en ese sentido. Y cuando vinimos a Misión Ebenecer, el Señor contestó una de mis peticiones, hermanos, que aquí en nuestra iglesia tiene ese ministerio para poder ayudar a las familias de su propia iglesia. Dámosle gracias al Señor, hermanos, y oremos por ese ministerio, apoyémoslo y sigamos adelante. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestro verso en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice: sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Nuevamente, sean humildes, amables y pacientes, y brinden apoyo por amor a los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu Santo les dio. Gloria a Dios. Padre Santo, en este momento yo te doy gracias
Y vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Yo te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Señor, por este privilegio. Y, Señor, no lo tomo, Señor, por vano. Lo tomo, Señor, como algo tan especial de parte de ti. Y en este momento te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú seas el que hables a tu pueblo. Háblame a mí primeramente, Señor, y luego habla a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo de Dios, pasa ese carbón encendido de tu Espíritu Santo sobre mis labios. Que no sea yo, sino que seas tú, Espíritu de Dios, el que habla a los corazones, a la mente, Señor. Dios mío, que están necesitadas conforme a tu voluntad y tu misericordia, conforme a tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Cristo. Aleluya. Amén. En esta mañana, hermanos, leíamos estos versos. Fueron parte de una carta que nuestro hermano Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso para promover la unidad y el crecimiento espiritual de la iglesia, particularmente explicando la identidad de unidad de los creyentes. Diga conmigo, unidad. De los creyentes judíos y gentiles en Cristo, para brindar aliento e instrucción sobre cómo vivir una vida digna de su nueva identidad. Diga conmigo, nueva identidad. Hay una nueva identidad cuando venimos a Cristo. La última vez que el Señor me permitió predicar, predicábamos en tu identidad en Cristo. Esta iglesia era una iglesia muy especial, hermanos. Fue en el tiempo más o menos de 700 años después de la crucifixión de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo. El imperio romano destruyó Jerusalén como fue profetizado y también destruyó el templo, el segundo templo. La destrucción de Jerusalén y del templo provocó la dispersión de los judíos por todo el imperio romano y más allá, formando la diáspora judía. En otras maneras, los judíos no solo fueron mataron, destruyeron Jerusalén, y los que quedaron vivos fueron disparcidos por toda la región donde los romanos, el imperio romano, ellos eran los reyes, es decir, donde ellos mandaban, ahí fueron esparcidos por todas esas áreas. Y no crea que fueron esparcidos solo así como decir, tú te vas para allá, tú te vas. No, hermanos, ellos eran esclavos y llevados de una manera brutal. El judío en ese tiempo era considerado la cosa más baja que se puede encontrar en esta tierra. Era peor que un animal, creo que trataban al animal mejor que a un judío. Odiaban a los judíos, mayormente si decían que eran cristianos. Si eran cristianos, de una vez sabían que iban a ser crucificados, quemados o llevados a una arena a ser como una distracción para el imperio, y también a la misma vez iban a ser echados a los leones para ser mutilados. Y si no decía que era cristiano, iba a ser esclavo de alguien y más seguro que no le iba a ir muy bien. ¿Okay? Esa era la vida en ese tiempo. Pero, hermanos, en ese tiempo también se abrió una pequeña iglesia. Había un remanente en Éfeso.
una iglesita que estaba escondida, se reunía a hacer servicios. Fueron liberados, fueron transformados, pero no podían hacer lo que usted y yo podemos hacer en este tiempo de decirle, ¿sabías tú que Cristo te ama? O decirle a alguien en el bus, en la tienda, en la calle, al vecino, ¿sabes que yo sirvo a Dios? Y si tú necesitas paz, gozo, seguridad, ser liberado, necesitas algo especial en tu vida, yo conozco a alguien que te puede cambiar, que puede transformar tu vida. Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados. No, ellos no podían decir eso. Porque ¿qué cree usted que iba a pasar? Rápidamente, este es un cristiano, vámonos. Vamos a crucificarlo, vamos a quemarlo, lo vamos a entregar a los leones. Esa era la vida del cristiano en ese tiempo. El que servía a Dios en ese tiempo, realmente, hermanos, era cristiano. Ese sí era seguidor de Cristo. Ese amaba a Dios con todo su corazón y reclamaba esa salvación, esa transformación, esa nueva identidad en Cristo Jesús. ¿Sabe que lamentablemente en estos días no todo mundo hace eso? Tomamos por poco lo que tenemos tan gratis, tan fácil. Podemos venir a este lugar y podemos llenar este lugar y nadie nos dice nada. Podemos gritar desde lo más, ¡Cristo vive! Y nadie te va a decir, cállate. Nadie te va a quitar la libertad de decir, yo amo a Cristo, yo sirvo a Cristo, yo soy de Cristo. Pero en ese tiempo decir Cristo o cristiano era una mala palabra. Era algo muy fuerte. Entonces, hermanos, cuando esta iglesia empezó a formarse, no solo habían judíos, habían de toda clase de personas. Habían árabes, habían de todo lo que había ahí en Éfeso. Y habían gente de Éfeso, los efesios. Y venían así como usted y yo. Unos somos de Guatemala, de Puerto Rico, cubanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, de todas partes. Venían y hacían una sola familia. Pero lo que pasó allí, hermanos, era que vinieron unos judíos y empezaron a decir, yo no sé, pero tu gente mató a la mía. Tu gente es la razón que yo estoy aquí. Y hubo un pequeño como desacuerdo. Empezó a haber desacuerdo. Y ustedes saben cómo es el enemigo, ¿verdad? Habían raíces de amargura en esa iglesia. No todos, hermanos, no todos. Pero empezó por un poquito. Y luego de repente el otro. Y cuando sintieron, ya no estaban actuando como hermanos en Cristo. Estaban actuando como yo soy judío y tú eres gentil. Y yo tengo más derecho de Cristo porque Él era judío y tú no eres. Qué interesante eso, ¿verdad? Y entonces, hermanos, empezó esta carta que Pablo escribió. Les anima porque estos hermanos hicieron grandes cosas. No creen que solo era eso. Ellos hicieron grandes cosas. Ellos cuando empezaron, todo empezó porque ellos le dieron su vida a Cristo genuinamente. Se lo entregaron y empezaron. Pero habían cosas allá adentro que ellos nunca soltaron. Nunca soltaron completamente. Habían raíces que todavía estaban dentro de ellos que ellos no le habían entregado a Cristo. Y empezó. Y entonces Pablo les dice, les anima, ay, iglesia de Éfeso, y les anima, hasta si usted lee bien, empieza hasta a orar por ellos, pero les dice en ese verso, y les empieza a decir, no sean así, ámense los unos a los otros, ámense, no son uno, no son un montón, son uno en Cristo.
Y entonces, recordándoles que lo que segunda de Corintios 5:17 dice, por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Todo lo viejo pasó. He aquí ahora todas son cosas hechas nuevas. Se les olvidó eso. Se les olvidó que ya no eran lo de antes. Fueron hechos nuevos y todo tenían que haber dejado pasado. Hay personas, hermanos, que todavía siguen en la iglesia o seguimos en la iglesia actuando como cristianos, pero por dentro, not necessarily. Cuando a veces andamos fuera, en la calle, actuamos como cristianos. A veces andamos cargando cargas que nunca las soltamos cuando vinimos a Cristo. Me recuerdo hace años, hermanos, que mi esposo contaba una historia que dice que él trabajaba con su tío que tenía un truck de cargamento. Y un día iba vacío, pero dice que iban en una subida bien inclinada. Y iba un pobre señor cargando una gran carga en su espalda. Y iba apenas subiendo. Así iba. Y la carga se miraba pesada. Entonces el tío paró y le dijo al señor, súbase. Y le damos un ride para subir hasta cuando lo podamos llevar. El hombre se subió y ellos siguieron. Pero dice que del espejo, en el espejo mi esposo vio que el hombre iba parado dentro del truck y todavía llevaba la carga encima. ¿Qué le parece esa? Él iba montado, pero todavía llevaba esa carga encima. Y usted sabe que a veces nosotros los cristianos así somos. El Señor ya tomó todas las cargas nuestras. Las clavó en la cruz. Llevó todo lo de nosotros. Llevó todas nuestras cargas, todo lo que nosotros traíamos. Y las dejó en la cruz. Pero estamos haciendo como ese hombre. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Pero ¿sabes qué? Todavía aquí voy. Y no hemos dejado esa carga a los pies de Cristo. Cargamos cargas, cosas del pasado que no nos van a hacer dejar ser el cristiano o la persona, el creyente que Dios quiere que usted y yo seamos. No vamos a poder servir como Dios quiere. No vamos a poder desempeñar el propósito que Dios tiene para nuestra vida si seguimos con esas cargas del pasado. Los efesios no iban a poder, la iglesia de Efesios no iba a poder ser la iglesia que Dios quería que ellos fueran, ni iban a poder ser los hermanos en Cristo, no iban a poder desarrollar los dones que Dios tenía para ellos, los regalos que Dios tenía para ellos, que el Espíritu Santo quería a desarrollar en ellos, hasta que ellos no dejaran ese cargamento y los dejaran a los pies de Cristo. Usted sabe que la palabra de cristiano quiere decir seguidor de Cristo. A veces recuerdo hace años que mi mamá decía, cuando veía a alguien que profesaba ser cristiano pero no actuaba como cristiano, decía, ese no es cristiano, ese es un cristino. O tenía otra y decía, ese hermano no llega ni a primo. Ay, hermanos, realmente es cierto. Y yo cuando estaba estudiando me decía, ay, Señor, mi mamá, Dios la tiene en el cielo, Mom. El Señor habla a la iglesia sobre cómo construir relaciones. En la palabra del Señor podemos aprender todo lo que nosotros necesitamos en la vida, especialmente referente a las relaciones.
El Señor nos habla sobre el amor, el perdón, el respeto, la unidad y la hospitalidad. Cada una modela a Jesucristo. La palabra de Dios nos anima como creyentes a poner las enseñanzas de Cristo en práctica, demostrando una actitud llena de servicio uno al otro, aceptando que no todos somos iguales. Nunca vamos a ser iguales. Qué aburrido sería que todos hasta nos pareciéramos. Actuaríamos, caminaríamos iguales, del mismo color, mismo tamaño, hermano. That would be so boring. Qué aburrido. No habría variedad. Es como que si les sirvan comida y todos los platos fueran arroz. O todos los platos fueran un vegetal y no hubiera el mismo vegetal, hermanos. O no variety, no hay variedad. Pero cuando les sirven una mesa grande, les sirven de todo y usted dice, wow, qué banquete, right? ¿Verdad? ¿O sí o no? Yeah, okay. Tal vez a alguien le gusta mucho el arroz. Yes. Pero hay raíces de amargura. ¿Sabe? La palabra raíz significa origen, fuente, inicio. Raíz significa el punto en el que algo comenzó. Su curso o su existencia. Los hermanos de Éfeso estaban pagando por algo que necesariamente ellos no habían sido los que hicieron el daño. ¿Ok? Hay varias relaciones en nuestra vida. Primero, ¿qué somos, hermanos? Somos hijos, porque nacemos y somos hijos de alguien, ¿verdad? Llegamos a ser hermanos, amigos, padres, abuelos, tías, tíos, compañeros de trabajo, después sí, etc. Pero ¿sabe que la primera relación que usted y yo tuvimos es con el Padre? Usted sabe que dice Salmo 139, 13 al 16. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía un solo de ellos. Qué interesante, qué lindo, hermanos. Cuando yo leía eso, yo lloraba. Porque recordaba, hermanos, yo no sé qué tan lejos usted recuerda. Qué tan pequeño de edad usted se recuerda. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo tenía 1 año. Y usted dirá, hermana Damaris, ¿really? Hermanos, yo me recuerdo cuando yo tenía 1 año. Simplemente no hablaba, pero yo recuerdo muchas cosas. Y recuerdo también tener una conexión con Dios. Y usted dirá, ¿really? Ajá. Hermano, no le puedo describir, y en ese tiempo, si usted me preguntara, no se lo hubiera podido decir, pero yo recuerdo una conexión con Dios. Cuando ya pude entender que era Dios, hermano, yo hablaba con Dios desde mi pequeña edad. Y yo sé que tal vez usted no se recuerda, pero usted y yo estábamos conectados con Dios. Si usted mira a un niñito, a un bebé, a un recién nacido, realmente fíjese la próxima vez que usted mire a su nieto, nieta, baby, y vea el amor de Dios, la presencia de Dios, en esa inocencia, en esa creación tan perfecta. No hay otra cosa en este mundo
más perfecto que el hombre, que la creación de Dios. Perfecto. Y aunque en ocasiones hay bebés que nacen imperfectos en cuerpo, con cosas, pero lo que Dios puso en ellos es perfecto, hermanos. Perfección a lo último. Así que, hermano, cuando la próxima vez que alguien le diga algo, usted dígale, yo soy perfecto delante de Dios. Fui creada, fui tejida, fui planeada por Dios. Y Él estuvo conmigo desde el principio y estuvo con usted y conmigo desde el principio. Esa fue nuestra primera relación. ¿Sabía usted? Antes de mamá y papá, antes que nadie, Dios fue su primera relación. La presencia del Espíritu Santo, tejiéndolo, preparándolo. Dice David, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, o sea, en etapas, mientras yo era diseñado, mientras yo era desarrollado en el vientre de mi madre. ¡Wow! ¡Qué cosa tan especial, hermanos! Dios nos hizo con un carácter específico, con una personalidad especial. Cada uno de ustedes y yo tenemos esa personalidad que nadie más la tiene, right? Pero ya, hermanos, después de eso, ya it's not on God. Eso ya es usted y yo, ¿ok? Si actuamos diferente de eso perfecto, all right? Eso ya no es cosa ni de nadie más que usted y yo. Nosotros somos responsables por nuestras acciones, por todo lo que nosotros hacemos fuera. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar, hermanos, por qué a veces actuamos fuera de lo que Dios quiere que nosotros, cómo nosotros actuamos? Yo lo he pensado y me recuerdo, hermanos, cuando yo he actuado fuera de la voluntad de Dios, cuando mi carácter y dejé que el Espíritu Santo de Dios, como dijo un hermano un día, le voy a contar una vez, para que me entiendan, una vez fui a un lugar, íbamos en un carro y yo iba manejando y una persona me cortó y tuve que parar rápido y dije, ¿qué persona más loca? ¿Qué es lo que está haciendo? Nadie le enseñó a manejar. Entonces dijo mi amiga, Espíritu Santo, come back. Vente de regreso, entra al carro otra vez porque esta mujer se volvió loca. Espíritu Santo, come back. Hermanos, yo dejé ir al Espíritu Santo por un ratito y le dije a esa persona que estaba loca. Por eso les digo, a veces nosotros actuamos, yo le digo, Señor, ¿por qué, Señor? Si yo oro, yo trato, hermanos, pero les voy a contar un testimonio. Y hermanos, les voy a contar que cuando el Señor me dijo, cuéntale a la iglesia este testimonio, yo lloré y le dije, no, Lord, Señor, really, do I have to? Y el Señor me decía, pero recuérdate que cómo sabrán si no se los dices. ¿Cómo entenderán si no lo predicas? ¿Se recuerda ese verso? ¿Cómo sabrán? That's right. Y hermanos, les voy a contar. Cuando yo era niña, mis padres, yo nací en un hogar cristiano y mis padres, Dios los bendiga. Ellos no nacieron en un hogar cristiano. Y imagínense, mis padres nacieron en los 1930. So, en ese tiempo era bien fuerte la manera de corregir a los hijos. Y tuve un padre que yo sé que me amaba. Años después entendí. Pero cuando él corregía, desde muy temprana edad, corregía muy rígido, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Tal forma que yo empecé a resentir a mi padre. Empecé a agarrar enojo. Y era un enojo
que empezó a enraizarse en mi vida. Y no solo era que ahora lo consideran abuso, era bien fuerte de la manera que mi padre me corrigió. Llegué a adolescente y sé que mi padre no sabía cómo ser padre de un adolescente, tal vez de un niño, pero no de un adolescente. Y fue peor. Recuerdo que en ocasiones fui acusada de cosas que yo no hice, pero pagué el precio, hermanos, al punto de que un día casi odié a mi padre. Pero, hermanos, fue tan enraizado en mí el respeto al adulto, al respeto al mayor, el respeto que yo solo lloraba y yo decía, ¿por qué tuve que yo nacer en un lugar así? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que sufrir todo esto? Y yo conocía al Señor y yo amaba al Señor y yo creo que solo Dios fue el único que permitió, hermanos, que protegió mi vida. Por eso estoy yo aquí en esta mañana con ustedes. Porque llegó el punto donde yo quería morir. Yo estaba deprimida en ocasiones. Después, mucho después, entendí que yo tenía cosas que me pasaban, que eran raíz de todo lo que yo estaba sufriendo, y yo sufrí en mi niñez con la manera que yo fui criada. Hermanos, por causa de esa manera yo hice muchos errores y yo los pagué. Mis padres lo pagaron en el sentido que me vieron a mí sufrir y vieron las reacciones, lo que yo hice por querer salir de ese hogar, por querer salir huyendo de esa situación. Hice muchos errores que yo pagué, muy duros. Y recuerdo, hermanos, cuando me casé con mi esposo, que Dios tuvo tanta misericordia de mí. Y eso es para otro mensaje o otra ocasión. Dios puso a ese hombre tan especial que ustedes conocen como el pastor César. Recuerdo que en ocasiones yo me enojaba, hermanos, cuando yo me enojaba, God help you. Porque si tú estabas enfrente de mí, yo te paso de encima y regreso y te paso el carro otra vez encima. Hermanos, it's bad. Okay? Mi esposo un día me dijo, tú no te enojas, tú no miras quién te la debe, tú miras quién te la va a pagar. Seriamente. Y cuando me dijo así, yo un día me quedé, hermanos, yo no sabía qué fue tener un padre amoroso, uno que te dijera te amo, tú eres excelente, tú puedes, tú tienes las habilidades, tú puedes exceder, tú puedes hacer esto, tú puedes. No, hermanos, no. Eso no existió anywhere in my life. Solo Dios fue. Solo Dios. Solo Dios. Y hermanos, praise God. Y una madre que el Señor puso ahí, que aunque ella fue igualmente abusada, hermanos, ella decidió no ser lo mismo. Y por ese amor de madre es que su sierva está aquí. Y hermanos, me recuerdo casada con mi primera hija, hermanos, el mismo patrón quería empezar otra vez. Y un día César me dice, me dijo, lo que tú quieres y tú siembres en esta niña va a ser lo que tú vas a cosechar. Si tú quieres que ella te conozca así toda su vida, síguelo. Pero si tú quieres que ella conozca a una madre diferente y tenga otra mentalidad, otros sentimientos, otras memorias, tú tienes que cambiar. Hermanos, eso abrió
mente y mi corazón. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo, Señor, si cuando me enojo, there's no control? Hay algo dentro de mí que no hay. Yo te sirvo, Señor. What am I going to do? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué voy a hacer? Y un día fui ministrada por un mensaje que dijo el pastor: para poder servir a Dios, tienes que sanar el pasado. Tienes que dejar el pasado y tienes que cortar la raíz de donde empezó. Tienes que perdonar y ser perdonado. Tienes que cortar y decirle, Señor, de aquí ya no pasa. De aquí ya no pasa, Señor. Y empezó a ministrar, y hermanos, ese día yo le dije al Señor, Señor, perdóname. Y Señor, perdono a mi padre. Y hermanos, fue una película y fue un llorar y llorar y llorar, porque era como una película. El Señor pasaba por mi mente cada episodio, cada patada, cada jalón de pelo, cada bofetada, cada cosa que causó en mí ira. Porque no era enojo, hermano, porque hay enojo, pero hay ira. Y eso salía en mí, hermanos. Solo Dios tiene el poder para desarraigar raíces de amargura, raíces de rencor, raíces de enojo, de contienda, todo el pasado, todo lo que el enemigo trató de hacer contra ti, contra mí. Solo Dios tiene esa manera, ese poder para hacerlo, porque eso estaba afectando mi relación en mi familia, con mis hijos, con mi esposo. Y Dios guarde el que se pusiera en frente de mí, que me hiciera daño, le hiciera daño a one of mine, le hiciera daño a uno de los míos. Hermanos, it wasn't going to look pretty. No iba a verse bien. ¿Sabe que en ocasiones, y les voy a dar el testimonio, una ocasión, mi hijo, Lemmy, en su adolescencia, en su manera de ser, que yo no entendía porque nadie pudo entenderme a mí. Por eso es muy importante tener un programa de familia en nuestra iglesia, tener pastores como nuestro pastor Josh, que el Señor, el Espíritu Santo lo guía para poder enseñarle a su pueblo. Recuerdo que se desapareció y no lo encontrábamos. Y hermano, usted sabe que es fuerte ver a un hijo desaparecer si usted no lo encuentra y es menor de edad, y usted sabe cómo está este mundo. Y yo no lo encontraba y andaba aquí en la iglesia. Se supone que estaba en la iglesia y no lo encontrábamos. Pues se fueron con sus amiguitos y no dijeron nada. Y yo estaba que primero lo quería, que estuviera bien, y después lo iba a matar. Pero recuerdo que cuando lo encontramos, yo estaba lista para, right? Y recuerdo que Dios bendiga a Pastor Joe. Pastor Joe lo encontró y le pone el brazo y le dice, Lemmy, ¿dónde has estado? ¿Tú no sabes que es importante que todo el mundo sepa dónde tú estás? Y mire, yo le doy gracias a Dios y yo oro por Pastor Joe y por todos los pastores, pero Pastor Joe ha sido algo tan especial, Pastor Joe. Recuerdo que le dijo, Lemmy, tú sabes que es bien importante que todo el mundo sepa dónde tú estás, no solo por tu safety. ¿Qué pasa si te ganas la lotería y no sabemos dónde y para darte el dinero, lo que te ganaste? Porque imagínate. Y entonces Lemmy solo se sonrió y yo dije, ay, Pastor Joe. Mire, todo lo que yo iba a matar a Lemmy. Pastor Joe hizo así. Y dije yo, Dios te bendiga, Pastor Joe. Y dije yo, Señor,
Hermanos, el Señor empezó a cambiar mi vida poco a poco. Y entre más yo iba entregándole todas esas cosas, todas las cosas al Señor, el Señor fue transformando. Hermanos, incluso sanando mi cuerpo. Usted sabe que yo de 25 años de edad, el doctor me diagnosticó con high blood pressure. No porque estaba gorda, sino porque yo era un fuse. Parecía una chispa. Y eso es malo. Usted sabe que nuestra actitud, todo lo que pasa dentro de nosotros y lo que traemos, nosotros mismos nos causamos enfermedades, resentimientos, causan hasta cáncer. Causa tantas enfermedades a nuestro cuerpo, no solo a nuestra familia, no solo a lo que nosotros damos, sino que también lo que traemos sobre nuestro cuerpo. El Señor empezó a sanar, empezó a cambiar. Hermanos, pero el Señor me dijo hace como casi 9 años atrás, tú tienes que pedir perdón a tu familia. Hermanos, that was hard. Eso fue difícil. Me dijo, no porque, you were a good mom. Y sí, gracias a Dios. Hermanos, tenemos 5 hijas y un varón que el Señor nos permitió criar con el pastor César, y son mujeres ejemplares, mujeres que aman al Señor y sirven al Señor con todo su corazón, y tienen sus esposos, sus hijos, y el Señor los ha bendecido, y solo nos queda nuestro hijo que el Señor sigue obrando en él y sigue haciendo lo que el Señor va a hacer y va a terminar la obra en él. Pero yo sé que en ciertos momentos yo herí, así como yo fui herida. Y el Señor me dijo, okay, Damaris, you want to finish it? Should we finish it? ¿Terminamos esto? Y yo le dije, okay, Lord, está bien. Entonces me dijo, okay. Y un día que todas mis hijas estaban juntas, porque hay una que está en el military, que anda por todo medio estado, y las otras, pues el Señor nos permitió estar juntas y me dijo, llámalas. Y fui, las llamé a la casa y le dije, solo con los babies chiquitos, pero no quiero a nadie más, por favor. Y vinieron, hermanos, y el Señor ahí humilló a su hermana en Cristo, y pedí perdón. Y les dije, el Señor, esto y esto pasó. Y el Señor me dijo, pide perdón. Y yo les pedí, si yo te dañé, si yo te hice, si yo causé. Unas que me dijeron, Mom, tú no tienes nada que pedir perdón por. Tú fuiste the perfect mom. Pero hubieron 2 que me dijeron, yep, you hurt us. Nos heriste. Y hermanos, lloramos. Y el Señor ha sanado nuestras relaciones. Pero hermanos, el Señor sigue abriendo y sigue haciendo cosas grandes. Cosas grandes. Hermanos, pero sabe que a veces esas raíces también causan que usted y yo no podamos tener relaciones saludables en nuestra familia y tampoco fuera. Y a veces en nuestra iglesia, en nuestra familia, que es tan importante. A veces herimos a hermanos y hermanas. El Señor nos manda hermanos, el Señor nos manda a amar. Nos manda a respetar. Él nos anima, nos provee, nos suple todas nuestras necesidades, pero Él nos manda a amar, a respetar, a pedir perdón, a reconciliarnos, a ser unidos, a servidumbre, a sacrificar, a practicar la hospitalidad, y también a ser responsables, animando el crecimiento espiritual, demostrando afecto, viviendo en fe juntos, en armonía. Y a veces aún, no solo dentro de nuestra familia, en lo secular, en la casa,
En nuestro afuera tenemos que demostrar y tenemos que reflejar a Cristo en todo sentido. Pero no vamos a poder hacer eso hasta que saquemos esas raíces y esas cosas del pasado. Si usted está pasando por algo como lo que yo pasé, pero lo que sí le puedo decir es que nuestro Dios tiene tanta gracia, tanto amor para nosotros, que nos ve en esa situación y Él provee para nosotros, para que nosotros podamos ser libres. Él proveyó para que el pueblo de los Efesios, la iglesia de Éfeso, la encaminó, ayudó, le dio personas que pudieran a encaminar a este pueblo, a unirse, a servirle juntos. El Señor quiere lo mismo para nuestro pueblo. El Señor quiere que nosotros trabajemos unidos con el mismo propósito, el mismo pensamiento. Este ministerio, esta iglesia no es de Misión Ebenecer. Esta iglesia no es de Pastor Josh. Esta iglesia no es la mía. Esta iglesia es de Cristo. Es de Cristo. Es de Cristo el ministerio. No es de nadie más, no es del que estuvo aquí 50 años desde que la fundaron. Es de Cristo, hermanos. Y tenemos que vivir para Cristo, trabajar para Cristo, reaccionar para Cristo, tratarnos los unos a los otros como para Cristo. Como que si estamos tratando a Cristo, dice que somos sus manos, somos sus pies, somos sus ojos, somos sus brazos. Tenemos que actuar para Cristo. Ya no más Damaris. Ya Damaris se terminó, se acabó, se murió. Ahora tiene que vivir Cristo. Tiene que vivir el Espíritu Santo. Tiene que reflejarse Cristo dentro de mí y salir afuera para poder ser lo que Cristo quiere, lo que Él quiere, el propósito de Él. Sin orgullo, sin faltar respeto. En donde quiera que vayamos. Sea en nuestra casa, sea en nuestro hogar, sea en el trabajo, sea en la tienda, sea cuando se le pase el carro enfrente y Espíritu Santo, bendícelo, Señor. Lord, help that person. Enséñale a manejar, Señor. Y no más como la hermana Damaris hacía antes que el Espíritu Santo saliera huyendo. All right? Cristo para todo. Hermanos, en esta mañana le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por el amor que nos une como iglesia.